sobre lo que está pasando, ¿no? Y tú bien apuntas ayer en tu columna de Perú 21 que algunos candidatos están empleando como estrategia la mirada al pasado, tergiversando muchas veces los hechos sin mirar un poco el horizonte que se nos viene, ¿no? Porque Entonces, es fácil elaborar un mensaje en función al pasado, sobre todo cuando hay generaciones que no han vivido los hechos y los hechos gravísimos y lamentable que ha vivido el país a inicios de los 80, durante toda la década de los 80 y los 90, ¿no? Entonces, como bien se comentaba, por ejemplo, ayer se preguntaban algunos jóvenes, bueno, ¿cuántos años? Y yo tengo 19 años. ¿Y por qué te profesional? No, porque las instituciones y todo lo demás. Como bien apuntaban algunos analistas ayer y hoy en la mañana, decían, bueno, estos chicos tienen una posición sumamente radical, crítica contra las instituciones, contra el Congreso, el Poder Judicial, las organizaciones políticas y todo lo demás, como si antes esto hubiera sido una maravilla, ¿no? Como si antes hubiera sido el paraíso, pues, ¿no? Donde las instituciones estaban funcionando, pues, ¿no? Como si fuese una Suiza. Habría que revisar un poco la historia y habría que tener por alguna por honestidad también, por una honestidad consigo mismo, algunos dirigentes deberían de tratar de explicar las circunstancias en que vivió el país, que no justifican algunas medidas que se dieron, pero que en realidad eran una expresión de una circunstancia vivida en ese momento. Por eso es que el 80% de la población estaba a favor de eso, de la medida que se tomó del golpe del 5 de abril, ¿no? Claro, ahora se puede decir desde el balcón, pero habían otras posibilidades. Bueno, pues después de las batallas todos somos generales y podemos decir, bueno, esta estrategia estuvo mala o esto hubiera sido buena y todo lo demás, pero vivimos un momento bastante crítico y mucha gente pensaba si íbamos a sobrevivir, ¿no? Uno como sociedad y otro como familias, porque en realidad, y tú recordarás, Pepe, que era bien era triste pensar y recordar que cuando uno se salía de la casa te despedías de la familia, ¿no? Y empezaba y cuando alguien de la familia no regresaba, o cuando eran 7, 8 de la noche, empezaban a cundir el pánico dentro de la familia, empezar a tratar de ubicarlos. En ese momento no teníamos celulares, ¿no? En ese momento no había cómo comunicarse más que bueno, esperar o preguntar si es que encontramos algún amigo que estaba viendo por la misma ruta, si por ahí vio a alguien o en la universidad estuvo su hijo o estuvo su familiar, ¿no? Era una cuestión, pero de terror prácticamente, ¿no? Y yo recuerdo, José, por ejemplo, un hecho, yo había hecho mi cambio de horario para estudiar para la noche, porque en la mañana tenía un trabajo part-time. Entonces, y el día anterior habíamos pactado, y ese día nos habíamos quedado a mediodía en un intermedio, ir a chequear una bibliografía que un profesor nos estaba ofreciendo, que tenía su oficina en el centro de Lima. Chequeamos la bibliografía todos, estuvimos hasta las 2:30 de la tarde, nos despedimos, nos fuimos y quedamos a las 8 de la noche reunidos en la universidad con el profesor para hacer la exposición. El profesor nunca llegó, José, porque pusieron un carro con ANFO frente a la SUNAT, o un maletín, no sé qué cosa era, una mochila con ANFO frente a la SUNAT, ¿no? Y hicieron explosionar ese... te refieres al caso de Marco Alemán, ¿no? Claro, y este profesor estaba yendo en su combi, en su carro, en su ómnibus. Justo estaba pasando por ahí, voló en pedazos. Así es, ¿no? Y nunca llegamos. De ese tipo de situaciones se vivían, ¿no? Todos los días. Entonces, como le digo, pues habría que tener un poco más de honestidad de algunos dirigentes que cuenten la situación, que no justifica las medidas y los excesos que se han producido, ni los delitos que se han cometido, y delitos muy graves, y por lo cual bien sancionados deben estar pues quienes han purgado penas y condenas, y algunos están todavía encarcelados por esto o enjuiciados. Pero yo creo que las cosas siempre hay que recordarlas, ¿no? Porque... Mira, gracias por la invitación nuevamente, Carlos y José, y a colección de lo que tú estás diciendo, Carlitos, yo fui uno de los perjudicados del 5 de abril, por ejemplo, ¿no? Yo me quedé sin trabajo el 5 de abril. Claro. ¿No? Después del golpe de Estado, claro. Yo era empleado en el Parlamento. Tú estabas en el Parlamento, ¿no? Y pues despertamos el 6 de abril con otro país, ¿no? Y en principio, pues la crítica era, pues, ¿por qué razón el golpe de Estado? Pero también había una realidad de justificación de esa medida, ¿no?
yo soy una persona demócrata, pero cuando las autoridades toman ese tipo de decisiones, la historia cambia y se abre un espacio. Y en esa época yo, aún muy joven, era uno de los críticos también del funcionamiento del sistema parlamentario y de diversas instituciones. Y lógicamente ese espacio que se crea genera una serie de reformas, ¿no? Que para bien o para mal son las que hoy permiten que el país esté como esté. Y yo también me pregunto respecto a estos jóvenes de hoy que salen a marchar, que salen a criticar, que salen, en mi opinión, sembrando y transmitiendo odios, que ellos mismos están disfrutando del crecimiento y de las cosas positivas, sobre todo el haber terminado con el terrorismo. Entonces, hay una irresponsabilidad por parte de quienes dirigen a esta juventud, como tú lo dices. Esta irresponsabilidad implica primero en no decir las cosas como son. Son jóvenes que salen, que gritan, vociferan, queman ataúdes, que son ya actos de violencia, pero también son jóvenes que, si bien es cierto, transmiten una posición política, sobre pretexto de ser demócratas, sobre pretexto de ser inclusivos, pero ni bien encuentran una persona que piensa distinto a ellos, o son apristas, o son fujimoristas, o son lo que sea. O son fujimontesinistas. O fujimontesinistas, o fujiapristas, o lo que fuese. Si estás en contra del matrimonio gay, también lo mismo. Si estás en contra de del aborto. Del aborto, lo mismo. Se ha perdido la tolerancia. Si no defiendes los aspectos de carácter ambiental, lo mismo. Entonces, son personas que inconscientemente no son demócratas. Por supuesto, ya se están convirtiendo en grupos absolutamente excluyentes. Totalmente excluyentes, porque yo no he visto ninguna campaña electoral. Todas las campañas electorales son a favor de candidatos, pero nunca he visto movilizaciones para ir contra un candidato. Cuando estamos tan cerca al día domingo, donde pueden expresar su forma de pensar, si están a favor o no de alguien con el voto, hoy se transmiten eso en una posición política. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con lo que se lo comentaba Carlos? En las urnas se define el 10 de abril o probablemente el 5 de junio se defina. Entonces, estas personas que quieren, o sea, quieren ilegitimar el proceso, siendo un proceso democrático a toda vista. Es que mira, al final hemos también visto al presidente de la República a favor de la marcha. Ese es otro tema, ¿no? O sea, como un presidente de la República en el cual debe transmitir y llamar al orden, a la paz social, ya que todo se lleve con normalidad, es el primer asusador, digamos, de este tipo de cosas. No, y lo que más llama la atención es que prensa de Palacio, ¿no? Haya publicado ese tuit con la posición del presidente de la República, que al día siguiente, cuando la arreciaban las críticas, el presidente se le iba a decir, no, yo no estoy a favor, o sea, mira, yo lo que he dicho, en fin, o sea, tratar de arreglar el asunto cuando ha tomado posición clarísima. Entonces, ¿cuál es la neutralidad que puede guardar un presidente, ¿no? Se ha criticado mucho al señor Alan García, que era de todo, porque en realidad y se le ha adjetivado de todo. Pero sin embargo, el presidente Alan García y a los presidentes que le han sucedido han sido, ¿no?, presidentes que han entregado un proceso y han entregado el cargo a su sucesor, pero de la forma mucho más transparente, ¿no? No se ha visto esto. El accionar del presidente de la República, ¿no? Por un lado hace activismo soterrado, abierto, como se quiera decir, y por otro lado, cuando surgen problemas, como en este caso el tema del secretario general de la OEA, el señor Almagro, el presidente retrocede y no sabe que dar una explicación sensata, y lo cierto que esto se ha generado un malestar. Un malestar y sobre todo una interpretación por parte de la población del por qué esta actitud de nuestro presidente, ¿no? De no mantener una conducta equilibrada, objetiva, neutral. Y la explicación que se da, pues, es simplemente de que él vería con preocupación el escenario a partir del 28 de julio, si es que Keiko Fujimori sería presidenta, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque existen indicios, pues, razonables en los cuales estaría él o la señora asumiendo problemas de carácter judicial, de carácter de acusaciones serias respecto a los asuntos de la transparencia en materia económica, sobre todo, y actos de corrupción. Entonces, esa es la explicación que la gran mayoría de peruanos
se hace del por qué nuestro presidente no asume una actitud neutral ni objetiva ante un proceso de carácter electoral. Y se pone de perfil frente a críticas como la del señor Almagro, ¿no? Claro, en lugar de defender el proceso, en lugar de manifestarse a favor de todo, con todos los problemas que ha tenido. Pero sorprende además, José, la forma, ¿no? Como, y es bueno pues que en realidad estas cosas se digan con toda claridad, como los supuestos defensores de la democracia, por quítame esta paja, están allí, si Alan García dice una cosa inmediatamente, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo la ha dicho? Mira, que este es un traidor a la patria y todo lo demás, ¿qué? Como no, de hablar, el fujimontesinismo allí, o sea, cualquiera que salga con algún, o esté involucrado en alguna circunstancia, sea mínima, o sea, inmediatamente se arma el escándalo. O sea, si no piensas... El señor Eguiguren acaba de decir que bueno, que él no podría dar una opinión porque lo que he escuchado del señor Eguiguren es solamente por los medios. No, y además, quien piensa contrario a ti, pues eres lo peor. El señor Eguiguren, para él, es un funcionario del Estado peruano adscrito a una organización internacional como Naciones Unidas. Así es. Entonces, lleva la representación y que nos diga que no puede hacer ni siquiera dar una opinión respecto al señor Almagro porque... ¿Qué cosa quiere? Que el señor Almagro levante una carta insultándonos a todos para que recién reaccione, ¿no? Entonces, ¿qué clase de funcionarios tenemos y cómo esto se está manejando? Es que son... Realmente es un desastre. O sea, Carlos, son funcionarios que no asumen su rol de funcionarios de defensa del Estado peruano. Asumen posiciones políticas, todas sus frases, sus pensamientos, la manera en que están actuando también, tienen un trasfondo de carácter político. Entonces, y eso lo evidencia con lo que tú acabas de manifestar. Entonces, en este caso, este gobierno y sus funcionarios no están construyendo institucionalidad. Vemos a funcionarios, vemos a propia prensa, Palacio de Gobierno, como tú lo manifestaste, que mantienen posiciones políticas. Y hasta donde yo entiendo, cuando uno es funcionario público, se deshace de su pensamiento político y lo que pretende es trabajar para el Estado y consolidar el Estado. Entonces, eso es lo que no estamos viendo hoy por hoy. Estamos atravesando, es cierto, un proceso electoral totalmente atípico, donde el protagonismo está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, donde han habido, pues, poco presencia de las propuestas, donde hemos tenido un debate que parecía una caricatura, donde los candidatos no han podido expresar realmente cómodamente sus propuestas de carácter económico, sobre respecto al empleo, educación, etcétera, y ha sido simplemente una presentación ante la ciudadanía o ante el país, sin que ello genere realmente o la población pueda asumir realmente las propuestas, ¿no? Porque si tú le preguntas a un ciudadano común y corriente que nos hable del modelo económico que los candidatos han manifestado, no lo van a responder. Que nos digan respecto a las propuestas sobre educación, seguramente no nos van a responder, porque ha sido simplemente una presentación, una caricatura de debate. Entonces, ante estas circunstancias, lo que la población precisa hoy es realmente pensar sobre las propuestas que han sido expuestas, si bien es cierto, con pequeños espacios de tiempo, pero la población no tiene claro sobre el tema que va a votar el día domingo. Entonces nos siguen llenando el escenario noticioso con marchas, con gritos, con odios, con insultos, y de manera tal que la población no sé si tendrá claro todavía el sentido de su voto, ¿no? Y eso obedece a una estrategia, no es una cosa casual. No es casual, es una estrategia. Y hay otra cosa, José, que ha pasado desapercibido, no lo he visto mucho por todo esto, toda esta marcha, esta bulla que se hace respecto a que si me gusta o no la candidata Keiko Fujimori. Por la OMP ha sacado ayer un comunicado y ha dicho que en realidad ya no van a ser 30 los distritos donde se va a aplicar el voto electrónico, sino ahora ya van a ser 19, ¿no? O sea, estamos a 5 días de las elecciones, ¿no? Y sin embargo seguimos haciendo los cambios, ¿no? Ahora, en realidad, este voto electrónico, ¿no?, ha venido siendo muy criticado, porque en realidad, yo no sé, hasta el día de hoy se ha pedido, por ejemplo, la auditoría de los software.
y por alguna razón no se da a conocer con claridad, ¿no?, cómo funciona este sistema, qué tan invulnerable es, ¿no?, cómo te va a garantizar el voto. Entonces muchos dicen, no, lo que pasa es que es el APRA quien está criticando y cuestionando esto, porque seguramente ahora no van a poder hacer tráfico en las mesas, pero quizás no sea solamente una cuestión de un partido político, sino que en las mesas pues hay de distintas edades. Si es un joven no tiene problemas, está familiarizado con el mundo digital, va y bueno, y hace sus y fácilmente puede utilizar ese sistema. Pero vamos a una personas mayores que van a votar, ¿no?, que ni siquiera algunos de ellos ni siquiera quieren utilizar el cajero automático, piensan que se les va a quitar se le va a tragar su plata. O sea, sí, pues hay ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos, yo no sé, pues, por lo menos han debido poner ciertas condiciones para el voto. Establecer el sistema dual, ¿no? Claro. Aquella persona que desea votar en forma electrónica lo haga, y el sistema tradicional que lo haga, pero no obligar a los distritos. Es mi distrito, Santa Anita. Mi mami quería votar. ¿Ya? Me dice, Pepe, pero ¿qué hago? En Santa Anita va a haber voto electrónico. Me dice, Pepe, pero ahora ¿cómo hago? Mejor ya no voy porque yo no sé, me voy a confundir, entonces... Por lo menos hubiera segmentado que sea las edades, ¿no? Bueno, es. hasta los 30 también pueden votar voto electrónico, y hasta los 50, o los 60, y los 60 para arriba que voten. Pues, no digo que sea facultativo, claro, si quieres votas de una manera y si quieres votas de la otra. Pero bueno, eso ya se debían de haber hecho, pero a estas alturas, ayer está comunicando la OMPE que ya va a reducir y solamente... A 19 distritos. A 19 distritos, ya no van a ser los 30. ¿No? Por eso, hay un sinsabor. Y una buena noticia para tu mamá, que Santa Anita lo han excluido. Está excluido, yo había leído al revés. Mamá, ya escuchaste. Va a poder votar, ¿no? Porque ayer leí que Santa Anita ya antes estaban excluidos. Está muy bien, sí, porque realmente, por eso a mí me deja un sinsabor, realmente todo este proceso tan desordenado, un proceso tan... Pero ahí vamos. Impensado. Pero ahí vamos. Pero ese es ¿qué hay detrás de esto? Pero como decía Hernández Soto, pero este es un problema que tenemos que arreglarnos entre peruanos. Claro. ¿No? Y no llamar al señor Almagro para que venga a decirnos hoy las barbaridades que ha dicho, ¿no? Claro. Con complacencia, obviamente, de nuestra Cancillería, de nuestro presidente, de nuestros representantes ante organizaciones Cancillería no ha internacionales. dicho nada. Nada. Según habla la mala lengua, había preparado una nota de protesta, pero el presidente simple y llanamente lo echó al tacho. Claro, porque en el concepto o en la idea del presidente es en lo posible viciar. Cuanto más cuestionamiento haya para este proceso, entonces... Es mejor para él, claro, legitima el proceso electoral y le da pie pues a tener un... O sea, en esa línea le claro, conviene exactamente lo que dice Almagro, entonces, ¿no? Claro. O sea, hacer tal turbulencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si gana la señora Keiko Fujimori? Entonces, todo este colectivo, anoche le hacían la pregunta a una candidata de Frente Amplio. Decían, ¿cuál es? O sea, si gana la señora Keiko Fujimori, ¿es un gobierno democrático o no es un gobierno democrático? Y no respondían, se iban por aquí, por allá, dándole 40 vueltas, no quieren responder eso. Es que por encima de todo están los odios. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si gana Keiko Fujimori, ¿no?, la presidencia? Evidentemente, en un proceso turbulento, ¿no? Entonces, van a empezar a criticarse el origen, ¿no?, de ese triunfo. Claro, que ha ganado en unas elecciones totalmente cuestionadas, mira, el secretario general de la OEA ha dicho esto y por aquí y por allá, evidentemente. Y cuando se aplica, cuando ese gobierno, ¿no?, empiece, obviamente, a aplicar la ley, ¿no?, y cuando, evidentemente, los poderes también del Estado empiecen a funcionar, ¿no?, y tengan que sentar en el banquillo, ¿no?, y tengan que llamar a aquellos que han cometido delitos, ¿no?, ahí tengan que esclarecer la denuncia que están en curso, ¿qué cosa van a decir? No, me está persiguiendo un gobierno de un origen que tiene un origen poco democrático. O sea, para ellos el poder del voto, claro, es una dictadura. Por supuesto, ahora sí. Es así. O sea, el poder del voto, cuando el Congreso empiece a funcionar, cuando comiencen a votar la representación nacional, producto de una elección popular, claro, ¿qué van a decir? El autoritarismo, cuando el voto es la voluntad de las mayorías. Así es.
Y lo que pretenden acá estos señores es que esa minoría pretenda manejar la mayoría y deslegitimar los actos de la mayoría producto del voto popular. Ahora, otra cosa, José. Ahora entrando, por ejemplo, el tema del Congreso. Según las encuestas, que muchos no creen, no, bueno, yo creo que no hay nadie que me diga que no creen las encuestas cuando le convenga. Yo veo ese... No, pero el caso es más patético de la señora Mendoza y el propio Alfredo Barnechea, ¿no? Ellos no creían en las encuestas cuando estaban en 1 Abajo. 2%, ¿no? Despotricaban totalmente. Ahora hablan de tendencias ya, ¿no? Claro, ahora es la tendencia. Entonces, ¿No? O sea, bueno, es paradójico, ¿no? Bueno, pero ya, veamos por ejemplo el tema de las encuestas, ¿no? Entonces se habla ya de que cómo estaría el Congreso, no podemos hablar de cifras ni cosas parecidas, está prohibido por la ley, aquí somos muy respetuosos de la ley, entonces, pero vamos a tener un Congreso entonces, con bancadas muy, muy fuertes, ¿no? Sobre todo de Fuerza Popular. Y hay un compromiso. Y el compromiso es que no el primer año, sino los primeros 6 meses se tenga que hacer las reformas electorales, ¿no? Para que no suceda esto. De tu opinión, José. Y también hay el compromiso, por ejemplo, para de una vez definir algunos nombramientos de autoridades que están pendientes y que durante 5 años no se pudo hacer, el defensor del pueblo y algunas otras autoridades que dependen del Congreso. De acuerdo más o menos a la configuración que va a tener este Congreso, ¿va a ser posible llegar a consensos para, por ejemplo, designar de una vez al defensor del pueblo, ¿no? O designar a todas las autoridades que dependen entonces de la denominación del Congreso y sobre todo para hacer las reformas? A ver, las autoridades pendientes de elección por parte del Congreso son el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, Que está culminando, ¿no? que ya termina en funciones, si En mal mayo, no recuerdo, en mayo, sí. y un miembro del Tribunal Constitucional, que debió cambiarse en junio del año pasado, y que no se ha culminado. Entonces, estos 3 tipos de elección, según las normas, son diversas. Para el caso del defensor del pueblo, ¿no? El Congreso está actuando en función a una invitación a diversos funcionarios. Para el caso de Contralor, es a propuesta del presidente de la República. El presidente designa a alguien y lo envía al Congreso para su ratificación. Y para el caso del miembro del Tribunal Constitucional, según la ley orgánica, debe haber un concurso por parte del Congreso. Entonces, todo parte en política, Carlitos José, tú lo sabes, de la voluntad que debe haber de este Parlamento. Si bien es cierto, la responsabilidad de pertenece al Parlamento que se va, pero es muy probable también de que si existe un acuerdo político, esto se podría ver a partir del día 28 de julio del siguiente año. Entonces, en este escenario donde tenemos un Congreso totalmente fragmentado, es decir, hay 11 grupos parlamentarios. 11 bancadas. 11 bancadas. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántas bancadas? 6 bancadas. Entraron 6 bancadas, Hoy ahora son 11. Sin contar a aquellos parlamentarios que no han podido agruparse en una bancada. Que están sueltos, Están sueltos por ahí, digamos que son 12. Entonces, en estas circunstancias, es complicado llegar a los consensos y a los acuerdos. Porque algunos parlamentarios dicen, yo te apoyo en el defensor, pero tú me apoyas en el contralor. O sea, ni siquiera son por temas de principio, No. por la democracia, No. la institucionalidad del país, ¿no? No. O tú mira, yo quiero asistir a un foro mundial donde voy a estar allá, ¿cómo Claro. es? Entonces, que como son personas los que se eligen, en este caso se convierte el Congreso en una especie, digamos, de una plataforma política donde la negociación política entra a primar. Entonces, este escenario quizás no sea el más apropiado para hacerlo. Ahora, el escenario que se viene a partir del 28 de julio, se presume que habrá una gran mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori, y no más de 3 a 4 bancadas más. O sea, yo calculo que este Parlamento va a tener entre 5 bancadas y 6 bancadas. Entonces, entre un Parlamento nuevo, donde lo que van a tratar es de transmitir legitimidad, donde van a tratar de transmitir un trabajo eficiente y esas cosas,
en mi opinión, quizás sea lo más conveniente que sea el siguiente Congreso que elija a estos altos funcionarios públicos, ¿no? Pero nada descarta de que estos temas empiecen a discutirse después de las elecciones, conforme se dijo, porque hay un acuerdo, entiendo, del Consejo Directivo del Congreso actual, por el cual estos temas de elección de altos funcionarios se empezaría a discutir a partir de culminado la primera vuelta electoral, para lo cual el Consejo Ejecutivo Directivo del Congreso ha nombrado una comisión. Están integradas 6 parlamentarios de ese consejo para alcanzar las propuestas, digamos, para elegir a los altos funcionarios que hemos nombrado, ¿no? Es que también las condiciones para elegir a este funcionario pues son bastante, las vallas son muy altas, ¿no? Muy elevadas. Ya viene un tema que yo discuto mucho, ¿no? O sea, hay un discurso que dicen, sí, que no tenga problemas, que nunca haya tenido una denuncia, como que si buscáramos, pues, santos, ¿no? Y las personas con experiencias... Como ángeles ahí en los cargos. Sí, pues, y la gente confunde también, elegir políticos con elegir santos, ¿no? Antes me decía, si quieren elegir santos, vayan al Vaticano. Pues estamos eligiendo hombres, y muchos santos, personas. si uno se revisa la vida de los santos, también han tenido sus pecadillos por ahí, ¿no? Tú eres generoso, le decís pecadillos, bueno. ¿No? Pero es verdad, o sea, también hay una falsa moral, diría yo, de la propia población. Y cuando yo escucho esos discursos, Carlitos, que dicen, vamos a eliminar, prometo corrupción cero, ya no va a haber corruptos en el país, vamos a abrir las cárceles para los corruptos, y no se dan cuenta que las cárceles están hacinadas, pero nadie dice vamos a construir más cárceles. Entonces, yo siempre, por ejemplo, digo yo, ¿consumimos el agua potable o el agua pura? Consumimos agua potable, no consumimos agua pura, porque la potabilidad implica que aún hay gérmenes malos en el agua que el cuerpo lo puede resistir. Entonces, yo digo, ¿tenemos sociedades potables o sociedades puras? Las sociedades puras no existen. No, sigue muy lejos. Existen sociedades potables muy lejos, y lo que tenemos que hacer es reducir los niveles de corrupción hasta donde se pueda. Pero no podemos prometer cosas que nunca vamos a cumplir, por Dios. Y parece que mucha gente le gusta que le prometan cosas, así sepan que no son verdades. Entonces nuestros políticos transmiten mal el mensaje. Lo que tienen que decir es, vamos a reducir los niveles de corrupción al mínimo, pero no podemos decir vamos a eliminarla al 100%, porque eso es mentira. Entonces, cuando elegimos también personas, cuando elegimos funcionarios, son personas que tienen una vida de 50, 60 años y que seguramente, como hombres que somos, han habido algunos problemas, pero que eso no va a inhabilitarlos para ejercer una buena función pública. Por eso es cuando yo escribía la columna que se publicó ayer, pensaba en eso, pensaba en que se eligen personas por su moralidad, que deben tenerla, pero elegimos personas también por su capacidad de ejercer un buen gobierno, porque a la gente en principio le interesa que entre una persona que vaya a gobernar bien, que le solucione sus problemas básicos para poder vivir. Y que sus equipos sean coherentes, ¿no? Y que tenga, por ejemplo, hasta ahora no todos los partidos han presentado sus equipos técnicos, porque no solamente elegimos un rostro. Por ejemplo, en el caso de la señora Verónica, ella ha tenido a bien presentar todos sus técnicos. Ahora, no sé, la coincidencia es que la mayoría de sus técnicos son los que acompañaron a la señora Villarán durante su paso por la alcaldía de Lima. Y eso ya será el elector si elige o no elige. Pero son los que son. Así es. Entonces ahí están puestos y la población elegirá. Pues, y eso está bien, que sea transparente, claro. Tienen la capacidad de hacer lo que van a generar el bienestar que está buscando la población, un sector de la población, pues nos votarán por ello. Claro, entonces el elector tiene que tener en cuenta, primero, qué persona es. Necesitamos una persona que tenga cualidades personales, como persona que es, pero que invite al diálogo, que sea una persona que genere empatías y no antipatías. Tú sabes que la política es el tema del arte de la conversación, del diálogo, del carisma. Entonces tenemos que tomar en cuenta primero el tipo de persona que es. Segundo, el equipo técnico. Porque son profesionales que deben demostrar y que van a ser quienes les hablen a la oreja al futuro presidente del país. ¿No es así? Entonces, son dos condiciones válidas, pero también lo es
que el presidente de gobierno tenga buenos operadores en el Congreso para poder tener un diálogo permanente y el equilibrio en sus decisiones. Tú que conoces mucho, Sí. mucho el Congreso. El Congreso se mueve también en sus las comisiones, se mueven los acuerdos, se mueven en la formulación de las normas y las propuestas legislativas que se hace, en función también al recurso técnico que procede, o sea, mejor dicho, a la tecnocracia que tenga el Congreso. Lo que tiene el Congreso ahora, ¿no? O con lo que tiene el Congreso ahora, es suficiente, por ejemplo, para emprender estas reformas de carácter, no son urgentes, sino ya son definitivamente vitales, ¿no? Porque tienen que emprenderse apenas se inicie un próximo gobierno. Está listo el Congreso, hay una plataforma técnica en el Congreso que puede ser capaz de, con la solvencia suficiente para poder rápidamente, ¿no?, encaminar estas reformas. Mira, a ver, los técnicos en materia congresal son personal permanente del servicio parlamentario cuya especialidad son los procedimientos de carácter legislativo o procedimientos parlamentarios, como se quiera llamar. La normatividad parlamentaria, Así la es. aplicación. Así es. Pero el sistema permite, el sistema de trabajo en el Congreso permite contratar técnicos foráneos en diversos aspectos. Y sobre todo son técnicos que están dirigidos al trabajo en las comisiones. Entonces, mucho va a depender del asesor técnico que se contrata por fuera, pero sobre todo, Carlitos, va a depender del apoyo técnico del Poder Ejecutivo al Congreso. Porque si nosotros miramos, el Poder Ejecutivo tiene 16, me parece, ministerios. La gran cantidad de técnicos están allá en el Ejecutivo, más no en el Legislativo. La mayor cantidad de expertos están en el Ejecutivo, pero no en el Por eso es que es Legislativo. necesario un diálogo permanente. Exacto, por eso que eso es lo nece- que no ha habido en este gobierno. Eso es Porque por eso estaba es- peleado con las fuerzas políticas. Por eso es, y qué bueno que lo tenga esa acotación. Casualmente esa es la misión del gobernante de ambos poderes. Poderse sentar y realizar un trabajo en conjunto. Porque hay otro tema, José, que es, y que no quisiera terminar antes de señalar esto. Este Congreso va a tener un altísimo porcentaje de parlamentarios nuevos, que no conocen mucho el mecanismo Así es. parlamentario, que de buenas a primeras no van a ir pues a proponer normas y cosas parecidas. Entonces, si estamos anunciando, por ejemplo, y los candidatos están anunciando que inmediatamente, a partir del 28, del 1 de agosto, se empieza a trabajar, ¿no?, en el tema de las reformas, entonces, y tenemos altísimo porcentaje de parlamentarios nuevos, ¿cómo se va a hacer allí? ¿Es posible hacerlo? ¿O va a depender mucho, quizás, como tú dices, cómo mueva el Ejecutivo sus fichas, sus técnicos y todo para dar el aporte necesario que necesita el Parlamento mientras estos nuevos parlamentarios estén familiarizando con el trabajo Mira, el legislativo? proceso de adecuación, digamos, de un congresista nuevo para poder llegar a cierto nivel de eficiencia, en realidad son un par de años. Tú encuentras parlamentarios que en 2 años a veces ni hablan en el Pleno del Congreso. Bueno, a veces 5 años no hablan. Bueno, ya es gente que demasiado tímida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante este periodo de, digamos, de ambientación, el funcionario asume esa función de conductor del propio congresista, ¿no? Pero como las ofertas han sido tantas, y muchos han prometido, ¿no? Yo también lo he escuchado como tú, como Pepe, tú también lo has escuchado, que dicen, a partir del primer día que llegue al Congreso voy a hacer esto. Eso es mentira. Porque primero, de acuerdo a las normas como están, el Congreso va a demorarse por lo menos, si no es más, entre 30 y 45 días para aprobar su cuadro de comisiones. Entonces, salvo que venga una iniciativa legislativa donde haya un gran consenso, se puede dispensar del trámite de comisión y se puede comenzar a aprobar leyes. Pero todo el proceso de adecuación, de ordenamiento, la primera bronca va a ser las oficinas. Parece Normal. mentira, Carlitos, pero va a ser la primera bronca. Sí, ¿no? Yo he visto casos donde habían oficinas vecinas y como tú querías agarrarte a la oficina del vecino, has hecho un hueco en la pared. Y te metías en un túnel y ya y te atrincherabas y nadie te sacaba de esa Y el oficina. derecho de posesión, valía. Así es, entonces tomás posición, eras un inquilino precario de eso, y comenzaban las grandes broncas, peleas, llamadas de fiscal y con todas esas cosas. O sea, eso va a cambiar con el nuevo Congreso,
va a haber algún compromiso para dar, Ojalá que sea. para no dar ese espectáculo ante la opinión pública. Bueno, yo creo que tal como están las cosas, no van a tener mucho margen también las fuerzas políticas para esos vaivenes, y ojalá sea así, porque en realidad el trabajo que les espera es muy arduo, y si es que queremos tener entonces un próximo gobierno con estabilidad política y con la capacidad de entendimiento con las otras fuerzas. Por eso, debe haber un compromiso político que empiece a trabajarse Claro. sin necesidad de llegar al 28 de julio. O sea, debe haber una transición. En efecto. Una transición entre el nuevo Congreso. Post primera vuelta. Una Así es, transición, claro. sentarse y establecer unos líderes, comenzar a trabajar una especie de aspectos que son, porque Carlitos, lamentablemente los temas administrativos son los que generan más daño al Congreso. Así como se hace la transición del gobierno. Así es. En el Claro, Ejecutivo así hay es. un proceso de transferencia. Correcto. Claro. De transferencia de funciones. ¿En Congreso también hay? No. Se presentan una avanzada. Y ese es un vacío, ciertamente, ¿no? Sí. Ese es un vacío. El reglamento no lo establece, debería establecer. Debería estar.